Hola, ¿cómo estás? Una vez más aquí en Pinks, tu programa, mi programa. Hoy estoy muy contenta, muy feliz porque tenemos un súper programa. Muchas personas con muchas expectativas me han estado preguntando, quiero mejorar mis finanzas. Yo le dije, paciencia, que hoy día viene una persona con mucha experiencia. Y antes de comenzar, yo quiero agradecer a Súmate al Éxito. Gracias, porque gracias a Súmate al Éxito nos permite estar aquí, nos permite compartir, seguir creciendo. Acuérdate que Súmate al Éxito es una plataforma para profesionales independientes donde puede llegar tu negocio a un siguiente nivel. Así que únete ya. Y sin más preámbulo, quiero presentarles a Pedro Castre. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Claudita, excelente, muy bien aquí, súper contento de estar en tu programa. Con muchas expectativas, muchas personas me han preguntado, porque la verdad este tema de las finanzas, pues a veces tenemos negocios, a veces queremos emprender y muchas veces tenemos el dinero o se nos va o simplemente no sabemos qué hacer con el dinero. Correcto. Entonces, yo sé, bueno, te conozco hace algún tiempo, sé que tú tienes una historia, una trascendencia y estoy segurísima que nos vas a ayudar muchísimo el día de hoy. Así que cuéntanos cómo es que tú comenzaste en esta aventura de coach financiero. Okay. Bueno, algo importante ahí es que no existe la carrera como tal. O sea, no existe, aunque yo me gradué de ingeniero industrial y nunca ejercí mi profesión, he estado invirtiendo mucho en mi mente, he estado invirtiendo mucho en seminarios, en programas, en talleres y me certifiqué como coach. Digamos que la carrera de coach sí existe, es una carrera que uno se puede certificar y yo me certifiqué como coach, pero me especialicé en el tema financiero. Entonces, por eso es que me hago llamar coach financiero. Pero no existe ninguna entidad hasta donde yo conozco en el mundo que te diga, ah, ya, tú eres coach financiero. Ok, ¿no? Entiendo que es la experiencia, ¿no? La experiencia que tú has tenido, no solamente tu experiencia de vida, sino experiencia profesional, digamos, que te ha permitido, dices, oye, yo soy bueno en esto y a esto me estoy dedicando. Correcto. Okay. Y el tema del coach, digamos, del coaching, me ha ayudado a saber identificar cuáles son las preguntas que debo de hacer en el tema financiero para que la persona encuentre las respuestas en sí misma. Okay. Entonces, toda la parte esta de haberme certificado como coach y haberme especializado en el tema financiero es lo que me ha ayudado a poder ayudar ya no solamente a cientos, sino te hablo de miles de personas a tomar el control de sus finanzas personales. Súper bueno. Y cuéntanos un poquito de ti, quién es Pedro. Aquí me has dicho que estudiaste ingeniería industrial. ¿Cómo es que te metiste en este mundo, ¿no? Sé que has estado en redes, que estás en redes también. Cuéntanos un poquito para que conozcan de ti. Sí, claro que sí. Bueno, básicamente todo esto empieza desde muy pequeño, que tuve que empezar a trabajar. Entonces empecé a trabajar con mi papá en todo lo que era reparación, mantenimiento de microcomputadoras. Y en ese proceso empecé a ganar plata. De hecho, antes de empezar a trabajar con mi papá, te estoy hablando a los 15, 16 años, empecé a vender potes de maja blanco. ¿Oh, sí? Sí, porque yo tenía un tío que iba a la casa a jugar cartas con mis papás y cuando iban, él vendía manjar blanco. O sea, tenía esos potes y yo le pedía un montón y salía a venderlos a los vecinos, a la calle, y con eso me ganaba mi dinero. Y esa fue la primera vez que empecé a ganar dinero. Y yo dije, wow, qué chévere poder ganar mi propio dinero y ya no tener que depender de las propinas de mis papás. Entonces yo como que sentí esa independencia de no tener que pedir dinero, sino de yo poder hacer uso de ese dinero que yo me ganaba por mi trabajo. ¿Ya? Entonces, bueno, en todo ese proceso empecé a trabajar, luego empecé a dictar clases particulares de matemática. Luego me contrataron de la Academia San Ignacio de Loyola. Oh, mira. Y ahí estuve dictándole a los alumnos para que postularan a la universidad, ¿ya? Tanto a la San Ignacio, y luego me jalaron a nivel A, que está frente a la Universidad de Lima, para también preparar alumnos para postular a la universidad. A los 18 años tuve mi primera y única experiencia laboral. ¿Okay? ¿Ah, sí? En la que estuve por 3 largos meses.
¿Cómo es eso? 3 largos meses. Fue verano, me acuerdo, y estaba juntando dinero. Ya había ingresado a la universidad, a la Universidad de Lima, para estudiar la carrera. Sin embargo, yo tenía que pagármela, porque mis padres, aunque pues yo los amo mucho, pero económicamente hablando, pues no me la podían pagar. Tenía que pagármela completa. Y me empecé a trabajar en el Fridays de mesero, en el primer Fridays que hubo, que hay todavía, en el del Óvalo Gutiérrez, Miraflores, que no más cerquita. Y bueno, la cosa es que estuve trabajando 3 meses ahí, y luego tomé la decisión de tirarme al mundo de la independencia. Quería ser un empresario exitoso, hoy se le llama emprendedor, y fue así que me dediqué a hacer fiestas de fin de finales, fin de parciales y fiesta de cachimbos, para pagarme la carrera universitaria, ¿no? En todos los primeros ciclos. Como en sexto ciclo ya mis amigos ya no eran de ir a este tipo de fiestas, sino que ya ellos eran algo más de ir al cine, una parrillada, entonces ya no tenía ese público cautivo. Y monté una empresa y me dediqué a traer artistas internacionales. Traje a Diego Torres, traje a uno muy conocido que es mi papi, mi Mickey, mi churro, mi rey, a Luis Miguel. Mira. Traje a Ricardo Arjona, Charly García, Fito Páez, con otros 2 socios, montamos Candabu Producciones y la tuve hasta los 24 años de edad. Con eso me terminé pagando toda la carrera universitaria. No fue sencillo, porque yo no iba a estudiar en la Universidad de Lima, yo iba a estudiar en la UNI, en la Universidad Nacional de Ingeniería, por temas económicos. Pero por cosas de la vida, un amigo me llevó a la Universidad de Lima y decidí estudiar ahí, aunque económicamente no era viable, familiarmente hablando, pues yo dije, no, voy a estudiar acá. Y así fue. Entonces, terminé la carrera y como ya había emprendido tanto para pagarme la carrera, salgo al ruedo, salgo al mercado laboral y yo digo, ¿para qué me voy a emplear si es que durante estos 6 años de carrera, porque no lo hice en 5, lo hice en 6, no me podía pagar todos los créditos, dije, bueno, pues voy a seguir emprendiendo. Ya eso es lo que yo sé hacer, es emprender y montar empresas. Ya había tenido una quiebra por más de $40,000, entonces ya me había enfrentado a esas adversidades. Yo dije, bueno, voy a seguir emprendiendo a ver cómo me va, ¿no? Si no, pues obviamente ya tendría que recurrir al empleo para generar un ingreso fijo, estable, mientras que voy viendo en qué más emprender. Y así fue a los 25 años, tengo mi primera quiebra, monto un negocio en Asia, en el balneario más exclusivo de nuestro país, y me fue mal. Al cabo de un año me gané más de $40,000, pero en deudas, como yo cuento. Y cuando mucha gente, ¿no? Emprende, tiene negocios, y a veces uno pues siempre comienza con ese sueño, ¿no? Y muchas veces en el camino pues, y tú lo has vivido, no siempre es fácil, a veces no, a uno no le va bien, a veces a algunos sí, depende de muchos factores. Cuando a ti te pasó eso, imagínate $40,000 en deuda, ¿tuviste miedo a volver a emprender? ¿Cómo es que tú hiciste? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué le podrías recomendar a todas las personas que te están mirando? Porque dices, wow, o sea, a veces, y conozco mucha gente, ¿no? Pone un negocio y dice, no, continúa, pero a veces el factor económico o las obligaciones que a veces también uno tiene hace que uno se frene y dice, no puedo seguir con mi sueño, yo tengo que continuar por el otro lado porque le das miedo, ¿no? Porque finalmente uno tiene gastos y tiene responsabilidades encima. ¿Cómo es que hiciste tú? ¿Qué herramientas o qué tips nos puedes recomendar? Sí, y eso es una muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque lo peor que le puede pasar a un emprendedor es que después de caerse la primera vez, no se vuelve a levantar. Entonces, hay mucha gente que en el mundo del emprendimiento, si yo lo llevo al boxeo, muere como emprendedor en el primer knockout. Es decir, monta una empresa, le va mal y luego le temen a seguir emprendiendo. Y ahí creo yo que se apaga ese fuego que todos, porque todos tenemos ese espíritu emprendedor. Entonces, yo lo que le enseño a la gente o lo que le digo a la gente es que el fracaso es parte del éxito de cualquier persona. Yo hasta ahora no conozco
al primer empresario que monte una empresa y en la primera la haya chuntado, haya dicho, esta es, y le fue súper bien. No. Ajá. Normalmente, para que una empresa le vaya muy bien o para que una empresa triunfe, ha tenido muchos pequeños o grandes fracasos. Entonces, el haber fracasado, que depende de cómo lo quiera ver uno. Correcto. Fracasado es el que no se volvió a levantar. Aprendizaje es para que el que se volvió a levantar y dijo, ok, esta fue una experiencia de vida que me ha permitido aprender lo que debo de hacer y lo que no debo de hacer, correcto, lo que funciona y lo que no funciona, pero ahora voy a seguir haciéndolo hasta que realmente tenga el negocio o la empresa que yo quiero tener, que tengo en mi mente, que tengo en mi corazón. Entonces hay que entender que esos fracasos o aprendizajes son parte del éxito de cualquier emprendedor o de cualquier persona que quiera llegar a las grandes ligas. Entonces entiendo, Pedro, que aquí lo importante en realidad es que uno tiene que estar convencido de lo que quiere hacer. Porque si uno no está convencido, pues en el camino uno se detiene. O sea, yo sé que hay muchos factores, me pasó a mí, yo trabajé muchos años en una empresa y de ahí, como digo yo, di el salto al vacío, ¿no? Y yo siempre digo, fui loca, ¿no? Me metí al salto al vacío y me metí en este mundo, ¿no? Y al principio me costó muchísimo, o sea, y muchísimo porque el orgullo, el decir, no, yo tengo que continuar, pero... Y también las obligaciones continúan, ¿no? Dices, ¿y qué hago, no? Y cuando uno no tiene la experiencia financiera, pues es un ensayo y error, ¿no? Yo creo que uno se mantiene de pie, pues cuando tiene esa convicción también, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay muchas personas que nos están saludando, tengo que saludarlos, Pedrito, porque si no, está Romina González, que te manda saludos también, Pamela Vélez, César, Cecilia, que te nos manda saludos, Leslie Caro, que estamos hablando hace un ratito de ella, nos manda saludos, Isabel, Úrsula Calderón, mi gran amiga de Indecopi, Eva también, Santiago Hurtado, saludos, después Elizabeth Urbina, María Esther, tenemos toda nuestra portátil acá, Patricia Lúcar, Juan Carlos Zabaleta, Luciana, todos nos mandan muchos saludos, todos están a la expectativa, me escriben por inbox también, quieren saber... Si tú tuvieras en concreto que decirme, una herramienta, ok, yo tengo mi negocio, tal vez comencemos por, ¿no? Vayamos por partes. Yo tengo mi negocio, ya lo puse y no me fue bien. No fue lo que yo esperaba. ¿Qué nos dirías, qué nos aconsejarías para que esa persona no se desanime? Okay. Yo considero que es bien importante el tema de identificar cuáles son los motores. Okay. ¿Ya? Es decir, cuál es la razón lo suficientemente poderosa que va a hacer que aunque uno se caiga, se vuelva a levantar. Ajá. ¿Ya? Para muchos es los hijos, por ejemplo, ¿no? Uno le pregunta a una mamá y le diría, ¿qué harías por tus hijos? Todo, porque lo típico es todo, ¿okay? Sin embargo, ¿qué pasa con los que no tienen hijos o con las mujeres que no tienen todavía hijos? Por ellas mismas, por su familia, por los papás, o sea, pero tiene que haber un motor lo suficientemente grande que sea, valga la redundancia, más grande que las excusas que se pueda poner para no seguir emprendiendo. Y creo yo que detrás de cada negocio siempre tiene que haber un propósito que sea de ayudar, que sea de servir a otras personas. Entonces, cuando hay un negocio con propósito, creo yo que todo va a funcionar. Y el universo o Dios, pues según las creencias, conspiran para ayudar a que a esa persona le vaya bien cuando hay un propósito que le agregue valor a más personas. Excelente. Y hablando de creencias, Pedro, por ejemplo, ¿no? Entiendo que tenemos que tener un propósito, que nuestro negocio tiene que ser con propósito, algo que te apasiona, algo que te gusta, y que esa motivación sea mucho más grande que el miedo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahora, tú sabes que todos los seres humanos, ¿no? Tenemos muchas creencias, y muchas de ellas lamentablemente son creencias limitantes, ¿no es cierto? Y que muchas de ellas son conscientes y otras no. Entonces, ¿cómo hacer, o tal vez de acuerdo a tu experiencia, cómo hacer para poder, a pesar de esas creencias, porque a veces tenemos miedo, a veces nos saboteamos a veces de manera inconsciente, ¿cómo hacemos para
imagínate, ¿no? Yo pongo un negocio, tengo algunas creencias de las cuales no soy consciente, pero yo tengo ese afán, yo tengo ese deseo para continuar, ¿no? Yo alguna vez he escuchado, muchas veces he escuchado que simplemente hay que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero ¿cómo ese empuje, como digo yo, ese pequeño, ¿no? El arrancador, que ese es el que falta para que comience, ¿no? ¿Cómo hacemos con eso? Mira, hay algo bien importante con lo que acabas de decir, porque lo primero que hay que entender es que si uno tiene esas creencias limitantes que no permiten que el negocio de uno crezca, hoy yo sí le voy a recomendar a las personas, y hoy yo le recomiendo mucho a las personas que vayan, por ejemplo, en tu caso, que tú eres una coach con PNL, que lleven sesiones de coaching. Porque en los procesos de coaching con PNL es donde todas esas creencias limitantes se identifican, se rompen y se reprograman. Entonces la persona ahora regresa al trabajo, pero ya siendo consciente que esas eran unas creencias que tenía instaladas que no eran suyas, que eran de los padres, de los abuelos, de los tutores, y que ahora, siendo consciente de eso y habiendo reprogramado esas creencias limitantes por unas creencias empoderantes, la persona ya tiene la pista, ya está la pista pavimentada, está lista para seguir adelante. Ahora, por otro lado, si lo llevamos al tema financiero, del 100% de los pensamientos, ya 90% son decisiones subconscientes y un 10%, digamos, son decisiones conscientes. Entonces, cuando uno monta un negocio, conscientemente, el objetivo de montar un negocio fuera de agregarle valor a otras personas es ganar dinero. Correcto. Porque la gente monta un negocio para ganar dinero, si no, que no se llame negocio. ¿Sí? Entonces, el fin de un negocio es ganar dinero, tener prosperidad, abundancia económica en la vida de una persona. Sin embargo, en lo que yo creo es que si no se ha hecho el trabajo de esta reprogramación mental, financieramente hablando, de este 90%, muchas personas no tienen el éxito. Porque, por ejemplo, aunque salgan todos los días a trabajar durísimo, con disciplina, con compromiso, con sus motores, con el objetivo de vender, de ganar dinero, cuando ellos han tenido una experiencia negativa con respecto al dinero, de separación de papás, de infidelidades, de pleitos por dinero, de salud también a veces, de salud, ¿no? O cualquiera de ellos, todo eso, al estar en el 90% de nuestras decisiones subconscientes o inconscientes, de las cuales no somos, pues como se dice, no somos conscientes, por eso el término, lo que sucede que las personas, aunque salgan a ganar dinero, no lo terminan ganando, porque saben que si lo ganan, esos pensamientos subconscientes es mucho dinero, es pleito, es separación, es divorcio o es mala salud o lo que sea. Entonces sí hay que cambiar esas creencias limitantes por esas creencias empoderantes, y solamente hasta donde yo conozco lo pueden cambiar o los psicólogos o hoy en día los coach con PNL o otro tipo de life coach o cualquiera de ellos. Es cierto. Bueno, tú sabes que yo soy coach con PNL, he trabajado mucho esos temas, el tema de las creencias. Yo creo que lo más importante, al margen del proceso de coaching y todo, es que tú quieras. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu negocio? Y a veces, cuando algunas personas me han dicho, Claudia, ¿pero cómo hago? Mira, yo he aprendido algo, ¿no? Que es darle la contra al sistema. Porque a veces nosotros nos regimos por ciertos patrones de conducta o por ciertas cosas, en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? En el tema financiero, en todo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Y qué es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Usando un poco de PNL, usando un poco de metáforas que también tiene que ver con PNL, es le doy la contra a lo que siempre hago. Le doy la contra a lo que siempre... Mira, algo tan simple, yo me corté el cabello chiquitito, pero era porque no me atreví a hacerlo. O sea, y me dicen, ¿por qué te cortaste el pelo chiquito? Porque no me atreví a hacerlo. Entonces, yo iba en contra de eso que tú crees que no puedes. Entonces, son como metáforas vivas que tú vas haciendo en tu mente para ir evolucionando. Entonces,
Si tú quieres tener una mejor finanza, si tú quieres tener una mejor vida, no se trata que de la noche a la mañana lo vas a tener. Primero hay que construir tu parte interior que se va a ver reflejada después en tu parte exterior. Si bien es cierto, hay técnicas, hay asesores, hay coach financiero que Pedro después nos vas a dar tus datos porque es un excelente coach financiero. Yo he vivido sus talleres y a mí realmente marcaron mucho dentro de mí, ¿no? En lo que yo he podido aprender. Pero es importante que tus emociones, eso depende de ti. Entonces, si no sabes cómo hacer, si tú crees que ahorita no puedes ir a un asesor o a una coach, entonces comienza obsérvate, esas pequeñas cositas, anda dándote la contra, por decirlo de alguna manera, en aquello que tú crees que no te atreverías a hacer, ¿no? Y como dijo Pedro hace un ratito, que tu motivación sea más grande que tus miedos. Yo siempre doy este ejemplo porque me parece súper bueno. O sea, imagínate un edificio de 5 pisos en un lado y al frente otro edificio de 5 pisos. Y entonces hay una cuerda en el 5.º piso y tú tienes que cruzar de un lado a otro. Yo siempre que hago esta pregunta, ¿tú lo cruzarías? Normalmente la gente me dice que no. Pero si en el medio está tu hijo o está la persona que tú amas, ¿lo cruzas? Sin dudarlo. Claro. ¿Por qué? Porque tu motivación es más grande que tu miedo. Y en la vida también tiene que ser así. Tu motivación tiene que ser fuerte. Y yo siempre digo, Pedro, te pueden quitar todo, ¿no? Y tú vienes de una historia que tal vez has tenido una quiebra y tal vez, no lo sé, has estado económicamente quebrado y sin saber qué hacer. Pero lo que nunca te quitaron fueron tus pensamientos. Los pensamientos son tuyos, el deseo es tuyo, el ímpetu es tuyo. Entonces depende de ti, de lo que tú quieras hacer. Así es. Como digo, me pueden quitar todo, el dinero, las cosas materiales, todo, pero nunca me van a poder quitar las habilidades que he desarrollado para haber construido lo que he construido. Súper bueno. Entonces, si al final uno pierde cosas, pues simplemente el éxito es una habilidad que se aprende. Cuando uno logra tener éxito, pues lo puede volver a hacer. Simplemente volver a intentar, y como el éxito es una habilidad que se aprende, entonces lo puedes hacer por segunda vez, por tercera vez, mejor y más grande. Ahora, siempre hay que tener esto en cuenta, y yo no sé, pues independientemente si están de acuerdo o no, pero más se aprende del éxito que del fracaso. Ajá. ¿Okay? Más se aprende del éxito. A ver, correcto. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un fracaso, tiene un aprendizaje. ¿Okay? En términos de habilidades. Pero emocionalmente hablando, la persona no se encuentra bien. Hay algo que hay que inyectarle a una persona para volver a motivarla, para decir, pucha, vuelvo a emprender, o ya no, porque me fue mal, porque debo dinero, porque me separé de mi socio, porque al final mi sociedad era con mi pareja y pucha, no funcionó, nos terminamos separando, lo que sea. Pero si algo ha sido exitoso, perfecto, has desarrollado las habilidades para que te vaya bien, pero vienes con una energía diferente, es decir, una energía de ganador, de ser competitivo, de haberlo logrado, con una motivación adentro de, pucha, saqué mi empresa adelante, hoy me está yendo bien, estoy siendo exitoso. Entonces, más se aprende del éxito que del fracaso. En términos emocionales, pues uno siempre va a estar con mejor energía. Claro, porque se va moviendo. ¿Y qué hacer, por ejemplo? Porque hay personas que, y conozco personas que emprenden un negocio A, pero no le va bien y comienzan con el B, no le va bien y comienzan con el C. Entonces, ¿cómo hacer? Dices, ok, yo quiero hacer algo, porque mucha gente tiene, como tú dices, tiene ese ADN, dice, oye, yo quiero hacer algo, pero ¿cómo hago para yo encontrar ese propósito de lo que quiero hacer? A mí me da la sensación, y tú me dirás si piensas lo mismo, que las personas que se meten a muchas cosas es porque tal vez no han encontrado su propósito. Ahora, me hace un poco de ruido esto que te estoy diciendo porque también tiene que ver con múltiples fuentes de ingreso, ¿no? Porque me tiene que gustar todo lo que hago, pero yo quiero múltiples fuentes de ingreso, es más, yo estoy trabajando para eso, porque es mi chip ahora, ¿no? Sí, mira, hay que tener en cuenta que hay esa famosa frase que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿okay? Sin embargo, te lo voy a contar desde mi experiencia. Al día de hoy, gracias a Dios y gracias a mi trabajo y el trabajo de muchas otras personas que forman parte del equipo, yo tengo hoy múltiples fuentes de ingresos y son pasivos, es decir, ingresos que no dependen de mi tiempo, que no dependen de mi trabajo día a día, sino son ingresos que llegan mes a mes. Eso no lo tenía anteriormente.
lo que yo tuve que hacer es enfocarme en una sola cosa, que al comienzo era un ingreso lineal, era un ingreso que dependía de mi conocimiento, dependía de mi tiempo, ¿ok? Y de mi esfuerzo, de mi trabajo. Cuando ese ingreso lo pude sistematizar, es decir, que el ingreso ya no dependa de mí, que yo no sea el engranaje más grande de la máquina para generar ese ingreso, es ahí donde con los excedentes de dinero que logro generar en este primer negocio y con los ahorros en mi cuenta de libertad financiera, que es un concepto importantísimo en educación financiera, de hecho en mi canal de YouTube yo lo explico ahí, pero con esos ahorros pude montar un segundo negocio. Al comienzo dependía de mi tiempo, lo sistematicé. Ya no mi ingreso del primer negocio ya no dependía de mí, el ingreso del segundo negocio ya no depende de mí. Entonces ahora tengo el tiempo para montar un tercer negocio y luego un cuarto negocio, y hoy tengo 5 empresas que no dependen de mí. Pero empecé con el 1. Yo no hice las 5 a la vez porque no podía. Entonces hice una bien, pero con miras y enfocado, y eso es lo que le sucede a la mayoría de los emprendedores o independientes. Nunca se enfocan en sistematizar esos negocios para que no dependan de ellos, sino que ellos son los que hacen prácticamente todo. Y no hay, en liderazgo hay una palabra clave que se llama otorgamiento de poderes. Es decir, hay que dejar que otras personas hagan cosas que uno ya no puede hacer o que son especialistas en esa materia. Ahora, me queda claro que uno tiene que tener un negocio con propósito, que uno tiene que tener la convicción, que uno va desarrollando las habilidades. Ahora, ya tengo mi negocio. Me gustaría que me expliques un poquito más para que todos puedan entender cuando tú dices hay que sistematizar. Ahora, normalmente es que yo pongo un negocio, eso me genera dinero, me está yendo bien, y muchas veces tú dices, oye, hay que tener la vista, ¿no? O sea, ¿cómo pueden hacer las personas para que ese dinero siga creciendo? Porque normalmente uno tiene el dinero y pues lo usa por los gastos mismos que tiene, porque solamente tiene uno. Entonces, correcto. ¿Cómo hago? Yo tengo un negocio, recibo dinero, ¿y cómo hago para yo poder, voy a decirlo así, no sé si es el término adecuado, dividir, ¿no?, el dinero que tengo para que siga creciendo mi negocio, para, no sé, para los que son mamás, para que tengan los gastos de la casa, los estudios, los pasajes, no sé. Entonces, ¿cómo haríamos en ese sentido? Mira, aquí hay algo súper interesante y ese es el error más común de cualquier emprendedora, ¿ya? O de cualquier emprendedor, y es que del negocio independiente, de ese emprendimiento, no se asignan un sueldo. No se asignan un sueldo. ¿Eso qué significa? Que con los ingresos que generan de su negocio, cubren con los excedentes de dinero, con las utilidades del negocio, sus gastos personales. Y empiezan a digamos que, al sacar dinero de su negocio para los gastos personales, empiezan a matar su negocio. Porque de ahí cuando hay que hacer gastos del negocio, ya no lo tienen porque están aquí. Entonces, cuando una persona se asigna un sueldo dentro de su negocio, uno primero debe armar una estructura de costos de cuánto es lo que yo gasto al mes. Voy a poner que gasto 1,000 soles al mes. Entonces, en el negocio debo de asignarme un sueldo de 1,000 soles. Cosa que del negocio me pago mis 1,000 soles, que son mis gastos personales, y yo no afecto esto de acá. Ahora, aumentarle 1,000 soles de costo fijo a mi negocio va a aumentar el costo fijo. ¿Qué significa? Que las ventas también las tengo que aumentar. Entonces, forzosamente, tanto yo, si yo soy el único que vendo, o si tengo vendedores, el enfoque va a ser mínimo el costo fijo de mi negocio. Ahora, parte de esta asignación de sueldo es que el día de mañana uno se puede hacer un ladito. Eso es parte de la sistematización. ¿Para qué? Para contratar a alguien y asignarle tu sueldo, porque ya uno puede vivir de las utilidades de la empresa.
Cuando uno ya puede vivir de las utilidades de la empresa, uno puede decir, listo, ahora contrato un gerente que se encargue, le paso la asignación de mi sueldo, yo vivo de las utilidades, me sobra todavía dinero y ahora monto otro negocio. ¿Ya? Te lo voy a contar con una historia de una sesión de coaching financiera que hice con un chico que tiene una bodega. Los papás tenían una bodega en el centro de Lima por más de 17 años, se habían dedicado los papás. Los papás abrían la bodega y cerraban la bodega. Y los papás ya no querían encargarse de la bodega y se la dejaron al hijo. El hijo era el que abría, el que cerraba y abría de lunes a domingo. Trabajaba todos los días, casado con un hijo al cual no veía. Llegó a una sesión de coaching financiero y le dije, listo, my friend, lo primero que vamos a hacer es sistematizar tu bodega. Por ejemplo, cosas sencillas pero poderosas que le hicimos. Cambiamos la pintura de toda la fachada. Iluminamos toda la fachada. Reorganizamos todos los productos de galletas, chocolates, no tenían precio. Entonces cada vez que alguien llegaba, tenía que estar alguien ahí diciéndole, ¿cuánto vale esta galleta? ¿Y cuánto vale este chocolate? ¿Y cuánto vale? Entonces al final era, no, ponles un sticker a todos. Entonces, y le dije, hagamos algo más. No solo pongamos el sticker de un precio así, un sticker, sino que pongamos unos códigos de barra con el precio. Entonces ya la gente iba y ya no preguntaba cuánto está, porque eso era tiempo para el que vende. Y ahora le pusimos una pistola para que todos los productos que la gente compre solamente se pistolean, sale el precio, porque también daban vueltos equivocados. Él tenía que estar a cada rato ahí. Él era el único que podía cobrar, ahora ya no, porque ahora hay una máquina registradora que se encarga de manejo de inventarios, que se encarga de cuánto recibe en dinero y cuánto hay que dar devuelto. Le pusimos un agente BCP, por lo cual la gente ahora puede pagar con tarjeta de crédito y le aumentaron las ventas, más del 50% le aumentaron las ventas. Ya no tenía pérdidas de stock o de inventario. Las personas, ya todo lo tenía mucho más ordenado. Y ahora él tiene unas personas contratadas que se encargan de manejar la bodega y listo. Él ya está prácticamente a un ladito. Y ahora está pensando en montar una segunda bodega. Cosa que en 17 años sus padres no pudieron, porque ellos solamente pensaban en vender para ganar, para pagar el día a día. En cambio, con él sistematizamos la bodega al punto que la podríamos convertir como casi en una franquicia, entre comillas, y luego hoy ese sistema lo está duplicando. Le pusimos estos programas de la lotería, porque eso también aumenta el tránsito de las personas, compran más cosas. Entonces, fue impresionante el cambio que se generó, simplemente por pensar en cómo sistematizar el negocio. ¿Y tú consideras que cualquier rubro de negocio se puede sistematizar? Sí, cualquiera. A excepción de, por ejemplo, cosas como las que nosotros hacemos de coaching. ¿Okay? Podemos hacer coaching grupales. ¿Sí? Yo también lo hago porque a mí no me alcanza el tiempo. Si yo tengo una sesión de una persona, 2, 3, a veces son tantas personas, no puedo. Yo digo, no, coaching grupal. Correcto. O lo que podemos hacer también son seminarios, talleres, programas, donde le podemos llegar a cientos de personas en un solo día, en vez de dictarle una hora a esas 100 personas. O sea, si fuese una hora por cada uno y son 100, serían 100 horas. Correcto. Pero en un día de 8 horas, yo les puedo dar la misma información a las 100 personas. Entonces, en 8 horas hice lo que iba a hacer en 100. Claro. Entonces entiendo que tú también haces asesorías a mujeres grupales. Sí, también. Súper bueno. Y me estuvieron preguntando, ¿y las haces de manera online también? Porque hay gente que es del extranjero y me ha estado preguntando. Sí, también lo hago de forma en línea, porque por lo mismo que he hecho sesiones con gente, con muchas mujeres de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de muchos otros mercados. Súper bueno. Y lo hago en línea. Entonces entiendo que en las asesorías de coaching financiero que tú haces, lo primero que haces es
evalúas el tipo de negocio que tiene la persona, ¿cierto? Sí. Y después de eso, habría que ver una estructura o cuál es el objetivo del negocio de la persona o algo así, ¿entendí? Sí. Lo primero que yo hago es enfocarme en sus finanzas personales, porque yo tengo una frase: si no puedes administrar tus finanzas personales, menos vas a poder administrar tus finanzas empresariales. O sea, no hay forma de que alguien quiera emprender un negocio y llevarlo a un siguiente nivel, financieramente hablando, si sus finanzas personales son un desastre. Porque las finanzas empresariales es un reflejo de cómo son sus finanzas personales. Ajá, ok. Y por ejemplo, ¿no? Hay personas que me escriben y tienen el interés, ¿no? Tienen el interés de llevar un asesoramiento financiero y dicen, pero ¿cómo hago? Porque hay personas, y yo conozco mucha gente, dice, ok, yo quiero hacer un proceso de coaching o quiero hacer un proceso de coaching financiero, pero no sé cómo comenzar porque, o sea, ven su dinero y dicen, ¿cómo hago? O sea, Claro. ¿qué consejo nos darías para que uno pueda dar el siguiente paso y tomar esa acción de decir, ok, ¿cómo hago para invertir? Porque hay mucha gente que dice, si yo invierto, que sé que es una inversión, en un proceso de coaching, de PNL o en un proceso de coaching financiero, pero ¿cómo saco de acá? Entonces me defalco del otro lado, ¿me dejo entender? Entonces, Sí. y viene la duda y a la final esas personas están como un trompo, dan vuelta y al final no toman acción en nada. Entonces, ¿cómo haríamos para motivar a esas personas para que den ese paso y que no haya esa culpa a veces de decir, ¿cómo voy a gastar de acá? Porque no se voy a dejar, no sé, de pagar algún servicio tal vez. Sí. ¿Cómo es que podrían hacer? Mira, yo tengo una frase que dice, la mejor inversión que uno puede hacer es en sí mismo. Yo conozco a muchas personas que cuentan con un dinero y que por querer invertirlo sin estar educados financieramente hablando o sin estar preparados para emprender, pues al final tenían, vamos a poner, 10,000 soles. Ya. Y por no invertir 300 soles o 500 soles en un curso donde han podido multiplicar esos 9,500 soles, Correcto. han terminado perdiendo los 10,000 soles. Entonces la pregunta sería para mí, o para las mujeres sería, ¿qué es mejor? Si tengo 10,000 soles para invertir en un negocio, invertirlo en 500 soles y saber si mi negocio es viable o no es viable, o cómo puedo hacer para realmente que sea exitoso, o de frente mandarme y poner los 10,000 soles y ver cómo me va. Estadísticamente en nuestro país y en Latinoamérica, de cada 10 empresas que se montan, 8 terminan quebrando en menos de 3 años. Wow. De cada 10 emprendimientos, 8 terminan quebrando en menos de 3 años. Y son 3 años donde las personas le han invertido sudor, lágrimas, trabajo, tiempo, esfuerzo, para que después de 3 años, incluso después de 3 años, tienen más deudas que cuando empezaron. Porque cuando empezaron de repente tenían el ahorro. Claro. Pero 3 años después ya no tienen ni el ahorro y ahora incluso están endeudados. Para mí valió la pena prepararme y saber incluso si es un buen negocio o no. Por ejemplo, cuando yo he querido traer franquicias aquí al Perú, yo he hecho estudios a través de empresas para ver si el negocio era viable financieramente. Y al final, negocios, ponle de 100,000 dólares, les he tenido que invertir 3,000 dólares para ver si era viable o no. Al final del resultado no era viable. Sí, perdí 3,000 dólares, que fue el estudio, ¿ok? Pero en realidad, claro. si hubiese metido el dinero de los 100,000 dólares, al cabo de unos años o unos meses, hubiese perdido los 100,000. Correcto. Yo prefiero invertir 3,000 y que me queden 97,000 para ver en qué otra cosa sí puedo emprender, a lo contrario, a perder toditito mi capital. Claro. Entonces sí es importante que las personas hoy en día pues, tengan ese proceso de coaching o financiero, de coaching personal, porque al final ambas suman. Correcto. O el coaching con PNL. Así es. Sí, lo que creo que nos falta a nosotros, a los seres humanos, ¿no? O a los latinos, no lo sé, es
es esa educación financiera que pensamos que el dinero que utilizamos para algo más es un gasto que una inversión. Yo creo que eso muchas veces nos frena, ¿no? Y es ahí donde uno debe poner en una balanza esas cosas que tú estás diciendo, ¿no, Pedro? Ahora, yo me pregunto, tú haces asesorías. Estas asesorías, y te pregunto ya como mujer, porque todas las mujeres somos desesperaditas, que normalmente, ¿no? Ya, yo ingreso a una asesoría contigo. Normalmente, ¿en qué tiempo tú ves, o la persona ve resultados, o qué tiempo? Yo sé que cada caso es diferente, pero ¿qué tiempo uno se debe tomar dentro de ese proceso de coaching financiero? Mira, va a depender mucho de la persona en sí. Ya. Porque normalmente yo doy 4 sesiones. Ok. Las 2 primeras son a nivel consciente. Ya. Y las otras 2 son a nivel subconsciente. Ajá. A nivel consciente, porque lo primero que tengo que hacer es arreglarle las finanzas personales y empresariales. Okay. Es decir, que la persona, si tiene deudas, la persona quede clarísima cuál es el camino a seguir para eliminar todas esas deudas. Lo primero que yo le tengo que entregar es una paz mental. Okay. Porque yo he visto que muchos hablan de aumentar el termostato financiero, pensar en grande y todo eso. Lo he escuchado. Ya, pero ¿qué sucede? Yo le puedo decir a alguien, no, que mira, que aumentar el termostato financiero, vamos a ganar en vez de cientos, miles, o en vez de miles, cientos de miles de dólares al mes y todo lo demás. Pero ¿qué pasa si la persona tiene deudas? Ni siquiera está pensando en cientos de miles de dólares porque no sabe ni siquiera cómo va a pagar la tarjeta de crédito a fin de mes. Entonces yo lo primero que hago es a nivel consciente. Te reorganizo, te quito el estrés financiero, te dejo encaminado para que tú puedas llevar tus finanzas ordenadamente y que no te tengas que seguir endeudando o que te salga más dinero de lo que te ingresa. ¿Okay? Como primero. Y luego ya trabajo a nivel subconsciente. Cuando esto ya está ordenado, digo, ok, ahora sí vamos a pensar en grande, ahora sí vamos a llevar tu negocio a un siguiente nivel en términos subconscientes, vamos a ver cuáles son tus patrones mentales acerca del dinero, por qué no creces como tú quisieras. Pero cuando ya tengo todo esto encaminado, ahora sí me presta atención. Entonces normalmente son unas 4 sesiones. Okay. Y por cada sesión yo le asigno una cantidad de acciones o tareas. Ajá. Depende de esa persona en cuánto tiempo toma acción. Puede ser una semana, puede ser un mes. Básicamente depende de cada persona. Para poder entrar a la segunda sesión, y de la segunda sesión le dejo unas tareas para poder entrar a una tercera sesión. Entonces yo no hago las sesiones, digamos, tan continuadas a menos que la persona haya hecho la labor. Ok, y dime, ¿y te ha tocado en algún momento situaciones donde personas que no tienen ingresos sostenidos, donde tal vez dicen, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque, ok, veo que mis egresos son más grandes que mis ingresos, aún en esos estados críticos, voy a decirlo así, ¿esas personas tienen opción a salir adelante? Sí, total. Y te lo digo porque yo he tenido 2 quiebras financieras. La primera que te contaba, a los 25 años de edad, que tenía más de $40,000 en deuda. Dios santo. ¿Okay? Y no era un crédito hipotecario, no era un crédito vehicular, eran deudas en tarjetas de crédito, préstamos de familiares, préstamos particulares, efectivo preferente, extra línea de mis tarjetas, o sea, era una deuda inmensa. Y la segunda deuda que tuve fue a los 28 años de edad, 29 años de edad, con casi $100,000 en deuda. $100,000 en deuda. ¿Okay? Igualito. Estaba supremamente endeudado y uno de los momentos más duros de mi vida fue ese, y más aún cuando me entero que iba a ser papá. Y mi hija iba a nacer, o hijo, pues en ese entonces no sabía, iba a nacer en otro país. O sea, eran los gastos de ir a otro país. Y luego le pregunto a la mamá, le digo, ¿y tiene seguro médico? Y me dice que no tiene seguro médico. Wow. Tú ya te imaginarás, 28 años, más de $100,000 en deuda, a punto de ser papá y la mamá sin seguro. O sea,
Pero ahí me llegó una frase que dice que los niños traen el pan bajo el brazo. Y yo me aferré a esa frase. Yo me aferré a esa frase y yo dije, listo, encontré el motor, lo que hablábamos al inicio. Ajá. Ese fue mi motor. Yo dije, por un hijo, lo que sea. Si tal vez lo estaba haciendo por mí y por mis papás, digamos, el trabajo y todo eso, ahora tenía un motor más grande que lo que tenía anteriormente, o uno más, digamos, para sumarle a un motor más. Entonces, y a partir de ahí, pues obviamente seguí enfocado en lo que tenía que hacer, y al día de hoy, pues ya estoy libre de deudas y todo lo demás. Súper bueno. Mi hija ya tiene 8 años. 8 años ya tiene. Buenísimo, de verdad, ese ha sido un programa, y digo ha sido porque ya se fue el tiempo, ¿sí? No lo puedo creer, pasó rapidísimo, pero me quedaba encantada, con mucho aprendizaje. Espero que ustedes también hayan tenido y se lleven herramientas poderosas. Ya sabes, tienes que tener un negocio con propósito. Se trata de primero apasionarte, no pretendas no tener miedo, siempre lo voy a decir, no se trata de no tener miedo, se trata de actuar a pesar del miedo, se trata de que tú sepas cuál es ese motor que te impulsa, y no necesariamente tiene que ser alguien. Y yo pienso que la persona más importante eres tú. O sea, y si eres mamá, yo siempre digo, yo amo a mis hijos con toda mi alma, pero si yo no le demuestro a mis hijos que lo más importante soy yo, ¿cómo le demuestro a ellos que ellos tienen que ser lo más importante en su vida? Así que ponle ese ánimo. Hay que... Pedrito, antes de despedirnos, por favor, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde te ubicamos? Ok, les voy a dar el teléfono del asistente de Pedro para que se puedan comunicar al 963-863-498. Ahí pueden ubicar a Pedro Castre para cualquier consulta, cualquier asesoría. Tienen que decir que vienen de parte de Pinks para que por favor tengan un descuento especial, ¿no? Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Algunas palabras finales, por favor, antes de despedirnos totalmente? Sí, lo que muchas mujeres se me acercan y me dicen, Pedro, ¿en qué invertir? Y yo le doy las diferentes opciones que tienen en qué invertir. Sin embargo, muchas veces la respuesta es, no sé en cuál de ellas invertir, porque no conozco. Entonces, ¿cuál tú me recomiendas? Y mi respuesta siempre es, en ti. Es decir, en ellas, porque hasta que uno no esté lo suficientemente preparado, es mejor seguir invirtiendo en uno mismo a arriesgar un dinero, ¿sí? Comprendo. Entonces, yo considero que, y vuelvo a repetir esta frase, el activo más importante del ser humano es la mente, porque a partir de aquí se crea todo lo demás. Y lo dijiste hace un rato, tu mundo interior crea tu mundo exterior. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que invertir en uno mismo. Es lo mejor que uno puede hacer. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ya saben que a mí me pueden ubicar en Yo Claudia en todas mis redes. Y conmigo es hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Recomendarles el canal de YouTube. Ahí hay información supremamente valiosa acerca de finanzas personales y finanzas empresariales en Pedro Castre. Me buscan ahí por YouTube. Súper bueno. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ti, Pedrito, y hasta la próxima. Todavía no te voy.